gracias. Espero que los que habéis venido de fuera hayáis tenido un buen viaje y hayáis podido descansar. Bueno, me presento, yo soy Sara, soy madre de una de mi héroe, de Irene, de 11 años, y bueno, con intención de que todo lo pasemos bien y que podamos disfrutar de las ponencias. Quería agradeceros, lo primero de todo, a nuestros ponentes, al doctor Soldado, el doctor Lerma, la doctora Besseler, la doctora Rocío Palomo y la doctora Lirio, que vendrá dentro de un ratito porque el tren no les daba tiempo de llegar a primera hora. También agradecer a todos nuestros profesionales que harán los talleres por la tarde, hoy es sábado, y mañana durante la jornada de la mañana también nos acompañarán. Y bueno, también tenemos a nuestros niños bien colocados, bien ubicados. También hay que agradecer a la gente que se ha ofrecido a estar con ellos para que nosotros podamos disfrutar de estas jornadas tranquilamente. Bueno, también queríamos agradecer a una mamá, a María Arias, que ha escrito un cuento en el cual tendréis la opción de comprarlo si queréis. Todos los beneficios van dirigidos a mi web y tendremos la posibilidad de comprarlo en la cafetería cuando bajemos a tomar un café de 11 a 11 y media. Tendrá una mesa dispuesta y si os apetece, pues ahí tendréis la opción, y luego también a la hora de la comida, ¿de acuerdo? Comentaros también que, bueno, las jornadas vamos a empezar hasta las 11, como acaba de comentar, de 11 a 11 y media, pararemos un poquito, haremos un tentempié y luego continuaremos. Empezará el doctor Soldado, a continuación el doctor Lerma, pararemos, continuará la doctora Besseler y para finalizar estará la doctora Rocío Palomo y la doctora Lirios. Vamos a ver, esta tarde las jornadas pararemos a comer a la 1:30 y tendréis la posibilidad de comer aquí, como ya sabéis, o bien la persona que haya decidido comer fuera, pues sin ningún problema. Pero a las 4 nos reunimos todos y continuaremos con los talleres. Los que no sois de Valencia, también se os pasó un correo electrónico informando que si os interesaba y os apetecía tener un poquito de contacto con el mundo fallero, tenéis la exposición del Ninot. Se os pasó la información de horarios, dónde está ubicado y de todas maneras, si queréis, nos preguntáis, no hay ningún problema. Vale, no sé si Jorge está, María. Vale, Jorge Agustí, presidente de la asociación de mi web, quería dirigiros unas palabras, pero como os he comentado inicialmente, ha habido un pequeño retraso, está intentando recibir a las personas que faltan. Entonces, pues bueno, a lo mejor luego tenemos la opción, ¿de acuerdo? Bueno, muchas gracias a todos por haber venido y muchas gracias a todas las personas que lo habéis hecho posible. Os paso con María Morán. Después de las palabras de agradecimiento a todos vosotros, a mí me queda agradecer a los profesionales que nos van a acompañar esta mañana. La verdad es que muchísimas gracias, porque el cartel que tenemos pues, es todo un honor, todo un honor compartir esta mañana y escucharos a vosotros. Yo voy a dar palabra al doctor Soldado, él es el que va a romper un poco el hielo, pero muchos ya lo conocéis. Es traumatólogo y cirujano ortopédico reconocido internacionalmente, es especialista en extremidad superior y microcirugía, experto en plexo braquial y malformaciones, así como otras patologías como parálisis cerebral, secuelas de fracturas, artrogriposis, entre otras muchas. Realizó su formación en Filadelfia, aunque también se ha ido formando en otras partes del mundo, como Taiwán, Finlandia, Egipto. Actualmente es director de la Unidad de Cirugía de Extremidad Superior y Microcirugía Pediátrica en el Hospital Vall d'Hebron. También forma parte en el grupo de Miquel Sánchez en Vitoria y jefe del Servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica del Hospital HN Nens. A su labor asistencial pues, se le suma su actividad docente, actualmente en la Facultad de Medicina en la Universidad Autónoma de Barcelona, y también en la investigación. Es imposible nombrar todos los artículos publicados porque bueno, superan el centenar. Y muchos de nosotros lo conocemos porque el doctor Soldado ha descrito técnicas propias quirúrgicas, novedosas no solo en España, sino a nivel internacional, y seguro que no nos quedaremos indiferentes después de escucharlo. Así que muchas gracias, doctor Soldado, por estar aquí hoy presente en nuestro quinto encuentro, y ya le dejo la palabra.
Buenos días, muchas gracias. Es un placer estar aquí con ustedes en estas jornadas. ¿Se oye bien? Sí. Porque son jornadas muy alegres y la alegría es lo que nos gusta, ¿no? Bueno, entonces espero que la charla no sea muy técnica. Uno tiende a hacer estas cosas muy técnicas. Intentaré hacer un discurso así como si estuviésemos en la consulta. Y luego hay imágenes quirúrgicas. Espero que no impresionen. Pero bueno, entonces, desafortunadamente no podemos normalizar la función de la mano, pero sí podemos mejorar. Y entonces ahí está el problema, en seleccionar el paciente. Ese es lo principal, saber seleccionar y sobre todo no empeorar la función. Entonces siempre se habla de multidisciplinaridad. Realmente en cirugía de la extremidad superior, y yo diría que de la inferior también, hay dos actores, el terapeuta y el cirujano. Entonces, en la superior el cirujano actúa puntualmente y la persona importante es el terapeuta de la mano. Alguien formado en terapia de la mano, sea terapeuta ocupacional o fisioterapeuta, pero experto y formado en terapias con evidencia de la mano. Ese es vuestro principal aliado, el terapeuta. Entonces, los objetivos principales en la mano son, yo creo, esta es mi opinión, el primero es el pulgar, tener un buen pulgar para hacer pinza, porque el 60% de las cosas del día a día lo hacemos con la pinza del pulgar y el índice. El segundo es tener buena extensión de la muñeca, de los dedos y el cierre del puño para adquirir. Entonces, el tercero es un buen control del codo, de estirar y doblar, y luego que tengamos una buena posición del antebrazo, que no esté la palma hacia arriba, que esté un poquito hacia abajo. Entonces aquí, en estos vídeos, pues bueno, vean que al final lo más importante es esta pinza lateral para manipular. Esa es la pinza principal en el día a día, pero sí que interesa extender la muñeca y abrir los dedos para poder adquirir. Vale. Entonces, realmente la evidencia de la cirugía de este artículo, los textos no los lean, pero hay este artículo que dice que la cirugía es mejor que solo la toxina o la terapia, incluso utilizando una transferencia, que es coger un músculo de aquí, de este lado, del lado del pulgar y de delante, para pasarlo atrás, que es un mal músculo para mejorar la extensión de la muñeca. Incluso con esto dice que es mejor la cirugía que solo la terapia. Pero realmente donde hay más evidencia que la cirugía mejora la función de la mano es en la cirugía del pulgar. Entonces, vamos a repasar algunos de los problemas que pueden tener estos chiquitos y cómo solucionarlos. Y sobre todo no empeorarlos. Entonces, respecto al agarre, ¿no? Fijaos, es frecuente que no tengamos extensión de muñeca. Entonces, si no tenemos extensión de muñeca, al intentar adquirir algo, nos interfiere la visión con el objeto y nos empeora la función. Entonces, es bueno mejorar la extensión de la muñeca. Además, mejora la fuerza, pero el objetivo no es mejorar la fuerza, el objetivo es que la función o la habilidad para adquirir sea mejor. Este no interesa. Entonces, para hacer eso es muy importante que tengamos buena extensión de los dedos. Porque si tenemos esta circunstancia, que es un vídeo que hice ayer, en la cual extendiendo la muñeca los dedos no se extienden, cometeremos el principal error que se comete en esa cirugía, empeoraremos la función, que es que el chiquito elevará la muñeca pero no podrá abrir los dedos, con lo cual no podrá agarrar. Y mire, esto es un típico paciente operado
sin tener en cuenta esto, entonces queda una mano así en puño. Por eso decía que es importante seleccionar para no empeorar la función. Bueno, entonces para subir la muñeca, lo típico que se hace y que dice la mayoría de libros es coger este músculo que hay aquí y ponerlo para subir la muñeca. Pero realmente no es una buena elección, porque al cerebro le cuesta adaptarse a él y es demasiado potente. Entonces, el que hay que utilizar es al contrario, el que hay detrás, este músculo. Entonces, este músculo realmente que utilizamos lo que hace es desviar la muñeca hacia allá. Y al cambiarlo de posición nos sube la muñeca. Y como actúa en el mismo momento que los que suben la muñeca, no hace falta reeducación real. Realmente no hace falta entrenamiento porque ya de base está entrenado. Y no es tan potente y funciona muy bien. Entonces, si les proponen cambiar un tendón para subir la muñeca, que no sea este, que sea este. Y sobre todo que estire los dedos. Bueno, esto es una cosa diferente, esto es una parálisis. Entonces, en las parálisis podemos coger tendones para extender los dedos y funciona muy bien, ¿vale? Pero en chiquitos con hemiparesia no funciona. O sea, si tenemos un chiquito que no extiende los dedos, por debilidad, no funcionan las cirugías. Entonces, es mejor no hacer nada. Entonces, puede ser pues, que van a un cirujano de la mano que no tiene experiencia en parálisis cerebral y quiere aplicar las técnicas que se utilizan para lesiones nerviosas, ¿no? Con muy buena voluntad, pero no van a funcionar. Entonces, a veces no van a extender los dedos porque tiene una espasticidad muy importante con los dedos cerrados. Entonces, ahí lo único que funciona es una cirugía con más riesgos, que es ir... le voy a mostrar un ejemplo. Ven, esta chiquita tiene mucha espasticidad, no solo en la mano, sino también en el codo y la muñeca. Entonces, miren la muñeca y los dedos. Entonces, ¿se puede hacer algo? Sí, se puede hacer algo. Que es ir a la médula por detrás y cortar la parte de las raíces que conducen el circuito del reflejo de la espasticidad. Y eso se llama rizotomía posterior. Miren, esta es la misma chiquita dormida. En la espasticidad bajo anestesia desaparece. Entonces lo que queda son el acortamiento de los músculos. Vean cómo ha cambiado. Y esto es lo que le va a quedar cuando cortemos las raíces posteriores. Entonces se entra por la nuca desde atrás, se corta la parte del nervio sensitivo, no el que mueve, sino el sensitivo. Y fíjese, aquí en el vídeo de abajo ya está despierta, como inmediatamente ya no está así. Y ya sobre eso podemos plantear hacer cirugías de cambio de tendones, etcétera, para mejorar. Bien. Entonces, eso en cuanto a extensión de la muñeca. Pero lo que realmente cambia la función de la mano de estos niños es mejorar el pulgar con la pinza lateral. Entonces, cuando tenemos el pulgar en la palma, que ocurre en muchos niños, ¿qué pasa? Uno, que interfiere con el agarre porque está en medio. Y dos, que no tenemos esta pinza que es la importante. Entonces, sacarlo ganas doblemente. Entonces, el pulgar puede estar dentro porque sea débil y no lo podamos estirar. Entonces, la cirugía más frecuente es coger ese tendón y cambiarlo de recorrido, ponerlo lateral y entonces lo conviertes en separador. Y después, no hay otros cambios de tendones que mejoren la separación del pulgar.
Solo ese. Y entonces lo típico, cirujano de la mano, que conoce otras transferencias para mejorar la separación del pulgar y lo quiere aplicar. No funciona. El niño con parálisis cerebral no funciona. Bueno, entonces, lo que se ve muy frecuente en niños es esto, que lo llamo pulgar dinámico en palma. Realmente no hay nada escrito sobre esto, a pesar de que es muy frecuente. Con el 60% de los niños tienen esto. Entonces, claro, cuando van a agarrar, se les mete el pulgar de dentro e interfiere en el agarre. Y entonces aquí, durante mucho tiempo, he estado pues intentando cosas porque o sea, la terapia no funciona en general. Alargar tendones no funciona, cambiar tendones no funciona. Fusionar algunas articulaciones funciona parcialmente. Y entonces aquí es donde al final encontré la fórmula. Y la fórmula es, mejor vamos a ir a este. Entonces, si se fijan, normalmente el metacarpiano apunta normalmente apunta al primer dedo, no pasa de aquí. Y en estos niños el metacarpiano este hueso de aquí está hacia adentro. Entonces lo que tenemos que hacer es corregir eso. ¿Cómo corregimos eso? Con una cirugía muy sencilla, que es doblar el hueso hacia afuera. Yo le digo a los papás troncharlo, o sea, técnicamente es osteoclasia, osteotomía. Lo sacamos de ahí. Y como además en el pulgar en palma todas las articulaciones doblan así, esta de aquí la anulo y la fusiono. A pesar de que le quito el movimiento, tenemos movimiento suficiente en el resto del pulgar. Entonces, con esa combinación es como he encontrado, que aquí lo ven, el pulgar roto y estirado hacia afuera, y esta es que no puedo marcar. Con esa he encontrado la forma de mejorar claramente la función de la mano. Entonces, todavía no lo tenemos cuantificado con medición de funcionantes y después con el terapeuta ocupacional, todavía no, pero pronto tendremos los números y sobre todo está clarísimo que el niño y los papás ven la diferencia muy, muy claramente. Bueno, entonces, pues esto, con el tiempo el pulgar se mete hacia adentro y lo que hacemos es sacarlo y controlar una de esas articulaciones que se mueven solas. Entonces, esta niña, no he puesto el vídeo, pero la niña, esta chiquita, tenía este problema. Entonces, muy poco después de la cirugía, muy poco después, miren, lo que hacemos es cambiar el recorrido del pulgar. Antes se movía aquí y ahora se mueve aquí, con lo cual no interfiere en esto y podemos manipular aquí. Bien, entonces el control del codo. Mira, a veces encontramos chiquitos con mucha espasticidad de flexión del codo. Miren aquí. ¿Vale? Con anestesia, ¿ven cómo desaparece? Entonces, cuando es solo el codo no hace falta ir a la médula. Tenemos una técnica mucho menos agresiva, que es ir a los nervios de los flexores del codo, que son estos que están aquí marcados, y les quitamos el 70% del nervio. Entonces, a pesar de quitar el 70%, la fuerza que queda es casi la misma, pero rompemos el circuito de espasticidad. Entonces, con el microscopio, entramos dentro del músculo, quitamos el 60% de las fibras. Miren, esta niña yo creo que tenía unos 16 años, en su vida había estirado y doblado el codo. En su vida. Esto es justo después de quitarle el vendaje y ya tiene capacidad de extender, de controlar el codo. Con una cirugía compleja pero muy poco agresiva. Y eso se llama hiponeurotización. Bueno, entonces lo que hacemos es romper un circuito, parcialmente del hiperreflejo. Bien, y entonces luego el antebrazo. Es muy típico en la preocupación de que el pequeño no gira la mano hacia arriba.
pero lo importante en el día a día, casi todas las cosas las hacemos con la mano hacia abajo. Hacia arriba, básicamente, pues sirve para lavarse la cara, coger la propina, el jabón, también llegar atrás para la higiene, pero la mayoría lo hacemos así y hay que pensar, por ejemplo, en el ordenador. Entonces, eso es una consideración. Lo importante es la pronación. Entonces, ese es otro de los errores muy importantes. Queremos mejorar la supinación, perdemos la pronación. Entonces encontramos una situación fatal, estéticamente, porque el niño queda así, y funcionalmente porque no puede hacer la mayoría de las cosas. Y estos son un par de ejemplos de niños operados para mejorar la supinación, y lo que ha pasado es que han perdido función. Entonces, ¿significa que no está prohibido hacer cirugía para la supinación? No, se pueden hacer cosas, pero sobre todo hay que verificar que el niño sea capaz de hacer pronación y que la controle. Si tiene algo de fuerza de pronación y la controla, pues, y realmente el niño está muy interesado y los padres, entonces ahí sí se puede intentar mejorar. Y también se puede intentar mejorar si el problema es la espasticidad. Entonces, si el problema es la espasticidad, ahí sí que funciona lo mismo, la hiponervización en el músculo pronador principal, que tiene dos nervitos. Entonces, para que se hagan una idea de lo complejo que es, miren todos estos nervios. Pues todos estos nerviositos se le quita una parte y mejora la supinación. Entonces, ¿se pueden operar todos los niños? No, como mínimo tienen que tener algo de función. Y aquellos que no tienen nada, es decir, que la mano afecta, no les ayuda a asistir ni siquiera mínimamente al otro lado, entonces, ¿qué podemos hacer? Entonces aquí aparece una nueva cirugía, que es un poco de ciencia ficción, que parece ciencia ficción, mejor dicho, y que se trata de hacer que parte del cerebro sano controle la mano afecta. Entonces se coge un nervio del lado no afecto y se conecta al lado afecto. Entonces estamos llevando control del cerebro sano a la mano afecta. Entonces esto está descrito por Wen Dongshu, que es de Shanghái, y tiene el estudio publicado en parálisis cerebral de parálisis cerebral de cirugía de nivel de evidencia más alto que existe. Y entonces esto es lo que se hace. Eso es un paciente mío. Se coge una de las 5 nervios que salen del cuello para la extremidad superior, se coge uno que se llama C7, cervical 7, y del lado normal, y se conecta a C7 del otro lado. Entonces, en la imagen de su derecha arriba es el C7 normal, la raíz C7 normal, y la de su izquierda abajo es la C7 del brazo que funciona mal. Entonces, por detrás del esófago se conectan. Es muy complicado y potencialmente muchos riesgos, pero es muy poco agresivo. O sea, realmente es muy poco agresivo, solo partes blandas. Y entonces, con eso estamos dando control del cerebro normal a la extremidad. Esto es después de operar, para que vean que en la mano que quitamos ese nervio no pierde nada. No pierde nada. Como máximo, tiene hormigueo en alguna parte del dedo central, que a los 6 meses desaparece. Y estas son imágenes. Entonces, yo no tengo, hace menos de 2 años que empecé a hacerlo, y entonces yo me baso en los resultados de la persona que los describió, Wen Dongshu, y él ha operado en aquel momento, hace 2 años, más de 1000 casos. Como en China hay 1.300 millones, y solo hace eso, igual llevará 2.000 ya. Y realmente presentaba unos resultados espectaculares. De los 1000 casos, habían 800 adultos. O sea, el accidente vascular cerebral también funciona en el adulto. Y 200 con hemiplegia. Entonces presentaba unos resultados espectaculares.
No le he ido a ver sus pacientes por la pandemia, pero ahora lo iremos a ver. Iremos a ver. Y entonces este es el paciente que llevamos más tiempo, de hecho es el primero que hicimos. Esto es antes de la cirugía. Y esto es, me parece que era a los 15 meses. Entonces, el nervio va creciendo, o sea, lo cambias, ¿no? Y va creciendo. Entonces, primero mejora la función del hombro, luego del codo y a partir del año y medio así, la mano. Y a ver, yo creo que ya estamos. La toxina, un tema, un concepto, la toxina botulínica. La toxina botulínica por sí, con respecto al placebo, realmente no mejora mucho la función de la mano. Sí asociada a la terapia. Lo importante es la terapia, el terapeuta. Y desde luego, poner toxina botulínica sin saber para qué, eso sí que no sirve para nada. Y si encima no está guiada, yo ahora voy a hablar de extremidad superior, a la inferior no lo sé, debe ser más fácil, pero la probabilidad de acertar un músculo en la superior sin un control ecográfico o con estímulos es del 40%. Entonces yo lo consideraría con el terapeuta y con el cirujano, el ponerle o no. Y luego, saben que hay diferentes formas, una es la distónica. Entonces, la distónica, la cirugía no es útil, no podemos ayudar. Excepto que muchas veces, no sé por qué, tiene el pulgar, tiene un componente espástico, está dentro, y es sacarle el pulgar, eso sí le puede ayudar. Pero en general, la cirugía no ayuda. Muchas gracias. Como se ha ajustado perfectamente el tiempo, aunque hemos empezado más tarde, ¿tenéis aún un ratito para hacerle preguntas antes de que... Es que una hora es demasiado, no se puede hablar una hora. Si queréis ir haciendo preguntas... No, Gorka, dicen que la audiencia recuerda las 2 primeras diapos y se acabó, ¿no? ¿Se duerme? Las 2 primeras diapos y la última. Habrá muchas preguntas del C7 contralateral que no sabemos, y no se sabe y no sabe responder porque no sabemos. Es una pregunta general. Después de una hemisferectomía, ¿has hecho alguna cirugía de mano? ¿Después de una? Hemisferectomía. Sí. ¿Y el resultado cuál es? La última realmente era un C7 contralateral. Entonces, no lo he dicho, cuando corta uno el C7, como tiene muchas fibras sensitivas, mejora la espasticidad. Entonces, la última, que era un C7, fue desaparición completa de la espasticidad. Sí, era C7 de la espasticidad. Y después se aplica, lo mismo que he dicho, se aplica. Todo lo que he dicho se aplica. Pero recuerdo esta paciente que la vi hace 2 días, que la reoperaron, llevaba muy poco tiempo de la cirugía, pocos meses, y al cortarle el C7 para pasar el otro, desapareció toda la espasticidad. Pero hay muchas cosas que no sabemos, ni siquiera lo debe saber el Wendon Shu, ¿no? Son cosas que vamos descubriendo. Sí. Hola, buenos días. Mira, en el anterior congreso en Zaragoza se habló de la tosura botulínica y también otra técnica nueva que era aplicando corrientes. No sé la efectividad de las corrientes con respecto a la tosura botulínica o si es mejor ya directamente la cirugía, cuando está muy espástico. Porque el estudio estaba valorando si a lo mejor la tosina, las corrientes. Era una máquina nueva, está todavía aquí en España en proceso. No sé si vosotros como cirujanos y traumatólogos valoráis mejor las corrientes que la tosina. Bueno,
No sé las corrientes, no lo sé. Pero la toxina es un tratamiento no permanente, ¿no? Entonces, a veces se puede utilizar, y si es efectivo, para plantear la cirugía como algo definitivo, ¿no? Por ejemplo, la hiponeurotización. Si el paciente está contento con el bloqueo con la toxina en el músculo concreto, entonces haces una hiponeurotización y después ya no necesitas la toxina. Y entonces lo de las corrientes no lo sé, si alguien le sabe responder. O sea, yo podría daros mi opinión, pero no sé si... O sea, no trabajo habitualmente con corrientes. Lo que en miembro inferior fundamentalmente lo que se utiliza son técnicas de electroestimulación funcional con resultados pues, buenos añadido a otras terapias, no como monoterapia. Y todas las terapias de neuromodulación tienen unos efectos a corto plazo bastante vistosos, pero los resultados no van más allá de los 40 minutos post-aplicación. Cuando pones una aguja dentro del nervio y introduces una corriente galvánica y tal, eso dura un rato, de forma que, bueno, puede ser a lo mejor un pelín espectacular para el momento, pero yo no lo consideraría terapia a día de hoy. Sí que es cierto que con ciertas corrientes aplicadas con estimulación eléctrica transcraneal o estimulación magnética transcraneal, sí que hemos visto cambios y hay grupos que ya tienen series largas publicadas con buenos resultados en espasticidad y función, pero es otro tipo de estimulación. Traje, TENS, tal, es poco invasivo, suena bien y tiene buena venta, pero yo creo que no tiene resultados. Buenos días. Yo quería hacerte una pregunta sobre lo que has mencionado de la rizotomía. Si podrías dar una breve explicación de cuál es la situación y demás. Y te pregunto en concreto. Yo en mi hija en su momento, porque es una disparesia espástica, que parece ser la rizotomía, por lo que tenemos entendido para miembros inferiores va muy bien también, o funciona muy bien. Pero me sigue llamando la atención, mi hija ya tiene 11 años, varios años después, que todavía es algo que, por la problemática del equipo necesario, por lo que sea, no se ha extendido, no sé, hay algún caso malo que se hizo, algún caso que creo que también estabas o has estado investigando en ello. Entonces, el por qué no termina, si parece ser que no es tan, porque tengo entendido, que no es tan invasivo, no es tan riesgoso en equipos que estén experimentados, y además el por qué o cómo está la situación ahora respecto a la rizotomía en España, por decirlo así. Creo que los resultados de la cervical y para extremidades inferiores hay diferencias. Pero yo no conozco muy bien en la inferior. Pero en la extremidad superior el problema efectivamente es el riesgo, ¿no? Entonces, por una parte, muchas veces son los papás que tienen miedo y por otra parte, no encuentras el profesional que tenga la experiencia y quiera asumirlo. Al final es un tema de formación. Es decir, si es una cirugía que se necesita, tiene que haber una persona formada y que la formen y que el hospital o el Estado se preocupe de que esté formada. Y como en este país la formación es más que lamentable, pues... Sí, lo que pasa es que lo que me llama la atención es de los casos que he oído, te hablo de Centro RIE, que conoces, te hablo de determinados centros y demás, que te cuentan algún caso, que normalmente no tenemos en el extranjero, de rizotomía, que lo que han visto, lo que tenemos superior y inferior, normalmente ha sido muy positivo. Sí. Y claro, me llama la atención, por otro lado, el que ni siquiera a nivel privado, o sea, yo no te hablo en público, que es lo que tú dices, ¿no? Que puede ser la formación, tampoco veas que se haya avanzado, que haya algún equipo centralizado, hasta donde yo llego, sin más. Eso es lo que me termina de... Porque en vista de los resultados, insisto, cuando preguntas, en el Niño Jesús igual, ¿no? Oye, ¿habéis visto casos de rizotomía? Claro, nos han venido niños donde se han efectuado rizotomías. ¿Y qué tal? Joder, genial, joder, ¿por qué no lo hacéis aquí? Y ahí es donde se queda la laguna, que al final, quiero decir, yo al final los casos de alguien que se haya planteado rizotomía, por norma general, y tú lo conoces, se lo han tenido que plantear fuera de España. O sea, dentro de España es bastante complejo. Y es lo que me termina de chocar, ¿no? Que los resultados parecen muy buenos, pero que hay algo ahí que no hace que sea una vía, ¿no? Por decirlo así. Sí. Porque luego hay poca gente que lo haga. Dos,
poca gente que lo envía al que lo haga, aún sabiendo que lo hace. Es un tema también un poco social. Pasa que es lo que decía el doctor Soldado, en España está poco desarrollado y sobre todo no hay esos resultados a largo plazo, no se conoce bien. Claro, me llama la atención, según yo llevo un año con mi hija, y en 11 años dices, hostia, es una vía que parece muy grande, pero que no termina, y son 11 años. Cuando otras cosas ya han avanzado mucho, ¿no? Toxina, claro, ha habido una cosa avanzada, pero sí, es una vía interesante a trabajar. Pero esto sucede en todas las cirugías complejas. Sí, en todas las cirugías complejas sucede esto. Sí. Y hay esta cosa social del nihilismo y de... Gracias, buenos días. En el caso de mi pequeño, él le hicieron una electromiografía. Tiene creo que un daño en el plexo braquial. Sí. Han puesto toxina botulínica, está con algunos ultrasonido con toques, lo que comentaban anteriormente. En terapia ocupacional también está atendido, pero entonces ya tengo un poco de duda. ¿Va a continuar o sirve que siga con la terapia de toques o definitivamente voy a tener que buscar un buen terapeuta? Nosotros estamos inscritos en el Teletón. En el Teletón pues sí han estado muchos terapeutas, pero tengo muchas dudas porque algunos me dicen ponle toxina, otros los toques y otros me dicen que no, que simplemente siga con terapia. Entonces estoy un poco confundida. ¿Cuál de las tres cosas? Es una lesión de plexo braquial. Sí, una parálisis bacalostétrica. Ajá. Entonces, ahorita solamente hace esto. Sí, ya recuperó el movimiento, pero no con la toxina. Fue a base de terapia. Bueno, es un problema totalmente diferente al que estamos tratando aquí. La toxina botulínica no tiene ningún valor. La terapia física es lo más importante. Y el tema de corrientes y tal no hay ninguna evidencia. Ah, ok. Pero si quiere lo podemos ver, si está aquí con él, con el pequeño, lo podemos ver hoy. Sí, gracias. Hola, buenos días. Mira, yo tenía una duda porque, bueno, Eric fue operado también hace, pues me parece que un par de años, ¿no? Y la verdad es que estamos notando ahora mucha mejoría en el pulgar y todo, y va a la terapeuta y ahora está en un momento en el que hay que aprovechar porque está avanzando muy bien. Pero nuestra duda es, a medida que él va creciendo, puede ser que vaya perdiendo, ¿no? Este tipo, o sea, que haya que volver a operar, entiendo. Entonces, con el tiempo la musculatura, puede haber retracción muscular y pérdida de balance articular, pero el objetivo de la cirugía es que sea puntual y que se mantenga en el tiempo. Vale. Entonces puede ser que haya... porque sí que notamos que el dedo, claro, muy leve, ¿no? Pero quizás ahora no está tan abierto como al principio de la operación. Exacto, sí. Entonces, claro, entiendo que esto quizás con los años, ¿no? A lo mejor pues pierda un poco, ¿no? ¿Qué cirugía? Sí, bueno, le operó usted, sí, le hizo lo del el cambio del tendón y el del pulgar. Sí. Y a ver, que muy bien, ¿eh? O sea, la verdad es que hemos notado un cambio bestial en todo. Pero claro, mi preocupación es esta, ¿no? Pues tendrá que volver a pasar por quirófano o no, porque claro... Los chicos que les hacía cirugía del pulgar, que tenían el pulgar dinámico, en las cuales intentaba fusionar alguna articulación, no acababa de funcionar bien, ¿no?
pero la combinación de ahora funciona muy bien. Vale. Entonces, no lo he explicado, pero los que son más pequeños tienen capacidad, como el desequilibrio no lo tratas, tienen capacidad de remodelar, volver a cambiar la forma de hueso y llevarlo hacia adentro. Con lo cual advierto a los papás que, ya les digo al principio, como es joven y no tratamos el desequilibrio, va a volver y luego lo que hacemos es... Volvemos otra vez. Sí, y entonces lo que estoy haciendo ahora es lo que se hace en las piernas torcidas, que se llama crecimiento guiado, que es se le pone, en este caso es un tornillito, en una parte del cartílago de crecimiento, de tal manera que crezca simétrico y venza progresivamente la deformidad. Pero esta cirugía que he comentado en niños ya mayores de 12 años y tal, esta es definitiva. Y en más pequeños hay que pensar en el cartílago de crecimiento. Sí. O asumir que cuando vuelva se tiene que volver a tronchar, que tampoco es una cirugía muy agresiva. Sí. ¿Cómo? Justamente al hilo de la explicación que acaba de dar, le quería preguntar si en niños aproximadamente menores de 12 años, con la cirugía del tornillito que acaba de explicar, sí. En casos que tengan una epilepsia refractaria de difícil control, yo he notado, por ejemplo, que mi hijo vuelve a tener muchísima espasticidad. Entiendo que con la cirugía se notaría muchísimo menos esa espasticidad y la regresión del dedo. Una cosa es la cirugía para sacar el pulgar, que es ósea, y eso no cambia la espasticidad. Para la espasticidad hay que hacer tratamiento de la espasticidad. Y si el problema son los dedos o el pulgar, así muy severo, la forma de controlarlo definitivo es en la médula. A ver, nosotros es que en concreto encontramos que tras una crisis donde entra en un estatus un poco importante, durante más de un mes y medio largo, el niño, hasta que vuelve otra vez a tener una movilidad como inicial, es como muy progresiva. Entonces, claro, meterte en una cirugía que es solamente ósea, pero no va a ayudar a que la espasticidad, o sea, lo que es la movilidad tras una crisis, entiendo que sería muchísimo más, que sería mejor los resultados, porque entiendo que sin tener la cirugía, pues volveríamos otra vez a incluir el dedo y pues todo lo que conlleva esperar a que vuelva a tener una mano un poco más útil después de la crisis. Sí. Cada problema hay que tratarlo de una manera. O sea, que son pero indistintos. efectivamente si uno tratando el pulgar y si no trata la espasticidad no va a mejorar la función, pues no vale la pena, ¿no? Sí. Vale, gracias. Sí. Hola, buenos días, doctor Soldado. Mire, mi pregunta es sobre la toxina botulínica. Es que, bueno, yo tengo un hijo operado de hemisferectomía y a raíz de la cirugía, pues bueno, quedó con una hemiparesia espástica en el miembro superior derecho. Y bueno, nosotros lo que nos ocurre un poco es que cada 6 meses él tiene pautada la toxina en el Hospital Niño Jesús y bueno, llaman a todos los niños, les pinchan a todos por sistema y tal. Y lo que nos pasa a nosotros es que, bueno, su terapeuta, él lleva haciendo terapia ocupacional desde que quedó con la hemiparesia. Entonces siempre nos dice, no le pinchéis porque él ahora mismo no está en unos niveles de espasticidad como para pinchar y lo que estamos trabajando va a perder pues un poco la fuerza y además dice el músculo se acostumbra a la toxina y va siendo cada vez menos eficaz y siempre andamos cada 6 meses con ese problema porque claro, ahora por ejemplo le tocaba pinchar y no le hemos pinchado, pero claro, luego cuando vamos a la revisión de rehabilitación es un poco como enfrentarte también a su médico rehabilitadora que sí que le pauta la toxina, entonces siempre estamos un poco que no sabemos qué hacer porque sus terapeutas ocupacionales dicen que no le pinchemos, la rehabilitadora que sí. Y quería preguntarle un poco cuál es su opinión sobre pinchar toxina sistemáticamente cada 6 meses.
Bueno, primero hay un tema que antes se pensaba que poner toxina botulínica de forma repetida no tenía, no dejaba ningún problema permanente en el músculo, y ahora hay evidencia de que sí, sobre todo si se pincha más de una vez por año. Entonces, de eso sobre todo hay evidencia en las inferiores, Y entonces por eso me voy a apoyar en el doctor Nor. Realmente hubo un efecto moda, ¿no? que se ponía efectivamente prácticamente para todo, ¿no? Y además a veces es el único recurso de muchos profesionales, ¿no? Y tiene sus indicaciones, claro que las tiene. Ahora la tendencia es a ir disminuyendo esas indicaciones, ¿eh? Efectivamente pierde eficacia, ¿eh? Es muy importante el timing, es muy importante el número de infiltrados que se puede. Es un arma que no la puedes gastar de primeras. Y luego es muy importante la técnica, el ponerla bien, el ponerla con ecografía en el sitio adecuado, ¿no? Y eso es básico. Todavía constatamos en el día a día que las toxinas muchas veces pues, se pinchan ahí donde caiga. Y eso es los profesionales hacen lo que pueden con los medios que tienen, pero las cosas hay que hacerlas bien, porque además te estás quitando munición para el futuro. Otra cosa muy importante es que haya buena indicación, ponerla en el sitio y luego trabajar ese músculo espástico, trabajarlo, aprovechar el efecto de la toxina para trabajarlo. Ahora, las indicaciones en general están disminuyendo. Empieza a aparecer evidencia por la cual cada vez hay menos, están más restringidas las indicaciones de la toxina botulínica. El truco es el siguiente. ¿Hay algún rehabilitador? ¿Sí? Sí, el truco es el siguiente. Si uno dice al sol. Si uno dice al rehabilitador que el fisio no está de acuerdo o el traumatólogo no está de acuerdo, se pilla un cabreo y lo quiere poner. Entonces hay que decir tengo miedo. Si usted, hablando con el cirujano y el tal, cree que es mejor no poner, porque decide usted, su hijo, está en su derecho, lo mejor es decir no quiero porque tengo miedo, ya está. Vale. Ahí se quedan tranquilos. Muchas gracias, Sergio. Gracias, por favor. Bueno, ahora María Morán nos presentará el próximo ponente, pero antes quería sumarme en nombre de mi web a los agradecimientos que ha hecho antes Sara, y sobre todo que sepáis que no ha sido fácil de organizar, que ha sido todo gracias a Sara, y que un aplauso grandísimo para ella. Gracias a vosotros por venir. Gracias, Jorge. María, todo tuyo.